Uno se os hace pesado, así que lo voy a dividir en dos trozos, este que acabáis de ver y otro que va a salir el miércoles. Bueno, equipo, hasta aquí habíamos llegado con la primera parte del capítulo. Os dejo ahora con la segunda parte del blog. Espero que os guste. Aprovecho para contaros, me estáis preguntando algunas peculiaridades de cambios de normativa de este año, de reglamento. ¿Ya nos vamos? Algunos cambios que tenemos para este año, os los cuento. Si recordáis el año pasado, bueno, durante siempre, el jugador podía salir fuera al banquillo, secarse y volver a entrar. Ahora no se puede. Es decir, cuando el jugador se quiere secar la mano con una toalla, tiene que pedirlo desde dentro de la pista y ahí siempre alguno de los recogepelotas que está preparado, le trae la toalla, se seca la mano y se lo vuelve a sacar, ¿vale? Está bastante más limitado el tiempo. Yo creo que en parte porque se estaban alargando bastante los partidos y bueno, por tratar de acelerarlo. Así que bueno, ese es uno de los cambios que veréis durante todo este año, durante todo este 2018. Hay varios, ¿vale? Pero los voy a ir sacando en diferentes vídeos para que también me podáis ir haciendo preguntas vosotros. Vamos a ir al club ya, que jugamos los octavos. Time goes by, yeah, you and I are running out, running out. Time goes by, I change my mind about you and I, you and I. So would you stay for a minute so I can be brave? Let me catch my breath. Now I can feel what I'm saying. I'm letting you know this heart's on the edge. You make me feel so much better. Bueno, yo sé que os interesa muchísimo cómo son los calentamientos de los jugadores, ¿vale? Así que aquí lo que he hecho es grabaros, que es lo que hacemos antes de un partido. Esto, bueno, nosotros lo primero que hacemos antes de entrar a pista, esto es un calentamiento en club, las jugadoras van al fisio. Ya en algún otro blog voy a intentar desarrollaros un poquito más qué es lo que hacemos en el fisio, pero bueno, aquí ya las jugadoras han ido, si se les ha tenido que hacer algún vendaje o algún tipo de tratamiento ya se lo han hecho, y este es el trabajo que hacemos en pista, ¿vale? Muchas veces a vosotros como espectadores no os dejan acceder a la zona en la que calentamos, así que aprovechad para mirar que esto es lo que hacemos. Tratamos de calentar, yo colaboro como entrenador y tratamos de calentar a cada una de las jugadoras por separado. Ahora veis a Beita y entonces en el otro lado, en el revés, estoy yo y Cata está a la derecha. Pero veréis que incluso en ocasiones, si el trabajo lo estamos realizando sobre Bea, pues Cata estaría jugando en el revés. Si el trabajo lo estamos haciendo sobre Cata y yo no colaboro o no quiero o simplemente están haciéndolo ellas en diagonal, la que cedería la diagonal y se colocaría en la derecha sería Bea, ¿vale? Eso que os quede claro, que primero calentamos a una jugadora y después a otra, aunque las dos están participando. La organización del calentamiento generalmente se estructura en partes, ¿vale? Primero empezamos calentando golpes sin pared y después empezamos ya con los golpes más profundos, golpes con rebotes de pared,
juego en red principalmente, y una vez que hemos calentado las voleas trabajamos el juego aéreo, bandejas y remates. A partir de ahí, si tenemos algún trabajo específico, táctico, que vamos a hacer contra las rivales, tratamos de hacer algunos ejercicios de control practicando estas situaciones, y de alguna manera no terminamos de calentar hasta que los jugadores se marchan con unas sensaciones suficientemente buenas, porque bueno, ya el siguiente punto después de terminar este calentamiento que hacemos nosotros por nuestra cuenta será ir directamente ya a la pista. Así que por eso es importante salir con buenas sensaciones. Nosotros utilizamos para este calentamiento las bolas que nos da la organización y que provienen de otros partidos. Así, cuando tenemos una bola especial, como es en el caso de la bola S, hasta ahora no teníamos la posibilidad de comprarlas, pues utilizamos estas pelotas que nos venían muy bien para aclimatarnos. En ocasiones puede pasar que entre el calentamiento y entrar a pista pase algo de tiempo. Por eso en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, los jugadores están todo el tiempo tratando de mantener las pulsaciones altas, mantenerse activados, y bueno, algunos de ellos, incluso los que sudan bastante, no se cambian la camiseta de calentamiento hasta que no entran a pista, que sería este momento que estáis viendo ahora en imagen. Este ya es el calentamiento de cortesía, el peloteo de cortesía, y aquí cuando los jugadores entran, bueno, veréis, si os fijáis que ya vienen sudados, vamos, ya vienen como si se hubieran jugado medio set previamente, porque bueno, esto al fin y al cabo, este calentamiento sirve para bastante poco. Para terminar estas explicaciones sobre el calentamiento, os quiero dejar dos consejos. Un primer consejo a nivel táctico es que no perdáis de vista durante todo el calentamiento los objetivos tácticos con los que vais a jugar después, porque esto os va a ayudar a ir focalizando cuáles son vuestros objetivos y a poder desarrollarlos desde la primera pelota que juguéis. Y un objetivo técnico, que es lo que nosotros llamamos limpiar el golpe, tratar de hacer la técnica lo más limpia posible, lo más correcta posible, porque luego durante el partido la técnica la vamos a romper, porque haremos lo que sea necesario para meter la pelota. Así que nosotros le llamamos limpiar el golpe. Limpiar el golpe es hacerlo lo más limpio posible, porque eso nos va a ayudar a tener el mejor rendimiento posible durante el juego. Sin más, os dejo un poquito con algunas imágenes que os he grabado sobre el partido. Bueno, buenos días. Hoy es viernes 9:15 de la mañana. Estoy un poco muerto de sueño, pero ahora segundo turno de la mañana, jugamos en el pabellón. Ayer Cata y Bea ganaron, y tenemos partido contra Gemma y Lucía. Ellas juegan de locales, dos grandes jugadoras que os voy a contar. Así que nada, nosotros jugamos ahora el transfer que nos lleva al club, calentaremos, y no sé si podré sacaros algunas imágenes, pero bueno. Partido importante, es el primer cuarto de Bea, y está un poquito nerviosa, yo creo. ayer lo estaba, porque bueno, 16 años, sus primeros cuartos de final, pabellón, en directo por streaming. La verdad que quien no hubiera querido estar en su situación con su edad. Así que vamos a ver si lo disfrutamos y hacemos un buen partido, y el resultado pues
bienvenido sea el que sea. Vamos a ello. Bueno, pues lo que vais a ver son imágenes que transcurren dentro del pabellón, ¿vale? Esto normalmente no lo veis, porque como veis aquí estamos haciendo un calentamiento en un pasillo. Estos son los pasillos de dentro del estadio. Esta parte es la parte general, es la parte previa a lo que ya hemos visto hace 4 minutos o 5 minutos, que era el calentamiento específico en pista. Esta es la parte general y se basa un poco en poner el organismo a funcionar. Tratar de que los músculos ganen un poquito de elasticidad, se calienten y bueno, pues lubricar un poco las articulaciones para que podamos empezar a realizar otro tipo de calentamiento que será el que viene después, que es el específico. Aquí lo que ha hecho primero Bea es un poquito de carrera, subir las pulsaciones, empezar a subir la temperatura corporal, algunos desplazamientos y luego son ejercicios principalmente, una vez subidas las pulsaciones, de movilidad articular. Así que podéis utilizarlos como ejemplo, estos son algunos, hay muchos y de hecho los jugadores a veces en función a cómo llevan, a los nervios que tienen o a cómo se encuentran físicamente, si tienen alguna dolencia, alguna lesión, pues en ocasiones los cambian o los repiten o inciden más en alguno de ellos, porque ya os digo, a veces si están muy nerviosos pues se utilizan algunos ejercicios que son un poquito más globales o que tienen un poco más de intensidad, porque esto les ayuda a soltar algo de tensión. Una vez que ya van entrando en calor, como veis ya se han ido quitando algo de ropa, en este caso ya se ha quitado la sudadera, hacen algunos desplazamientos típicos como los que van a realizar después en la pista y bueno, terminan con unos ejercicios, en este caso son de profilaxis para cadera, que ya os digo, varía de un jugador a otro. Este es un ejemplo de un calentamiento que suele hacer Bea antes de sus partidos, pero que no tiene por qué siempre ser el mismo calentamiento para todos los jugadores. Dependerá pues de cuál sea su rutina y también dependerá en muchas ocasiones de cuáles son el trabajo que vienen haciendo o si tienen lesiones y cómo les aportan esto un poco más de profilaxis a las zonas que tienen que tratar. Por último, como no siempre disponemos de una pista, pues aquí veis un ejemplo de calentamiento específico con pelota. Bueno, equipo, pues aquí termina el blog. Yo creo que he conseguido que no se haga demasiado largo y sobre todo responder a varias de las preguntas que me venís haciendo. También deciros que alguno de vosotros os habéis incorporado un poquito más tarde al canal y echáis en falta algún contenido o algún capítulo y que los podéis ir buscando en el buscador, pero aún así, bueno, había algunos aspectos que no había tratado nunca y que qué mejor manera que hacerlo durante un partido de competición oficial. Desde luego, creo que es información a la que no se tiene acceso normalmente, las cámaras no siempre pueden entrar, así que espero que os haya resultado interesante. El resultado del partido, pues ya lo conocéis, lo podéis ver, os lo dejo por aquí o por aquí, creo que así está bien. Os dejo por ahí el enlace al vídeo de World Padel Tour. Son directamente el streaming, el directo que se hizo de cuartos de final, donde podéis ver el partido completo y además al principio del partido me hicieron una entrevista y a mí me hace súper feliz, así que ahí lo tenéis. Como siempre, pues deciros que podéis ponerle me gusta al vídeo, que me ayuda muchísimo. Me podéis dejar comentarios con más preguntas que vayáis teniendo, por supuesto, eso también me ayuda a saber que la semana que viene tengo torneo en Alicante, así que intentaré grabar todo lo que pueda y si además pues me dais un poco de orientación con esos comentarios, esas preguntas, qué cosas son las que os están interesando, pues yo trato de, ya que estoy ahí, pues grabar aquello que más interesa. Como siempre, además, acordaos de compartir el vídeo y, por supuesto, si no estás suscrito al canal, pues suscribirte para no perderte los próximos vídeos que voy subiendo cada semana. Y antes de que os vayáis, os dejo con algunas tomas falsas, algún contenido extra, porque mis jugadoras son unas cachonas. Son así. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Se ve o no se ve? Se ve perfecta. Espera. Ah, vea como vea. Bien ajustado. Espera. Ahí va. Si salgo fea, ¿qué vamos a hacer? ¿Soy fea? ¿Sí o no? Bueno. Hola, este es un mensaje para todos los seguidores de Manu Martín. Sigan pidiéndome en su programa, porque está un poco celoso, que la gente me pide. Hablo más bajo, ¿eh? No, está entre celoso y que quiere, pero no le quiero sacar el protagonismo. Así que sigan pidiéndome, así lo pico un poquito, ¿eh? Se fue ahora a hacer no sé qué cosa. Vea cómo estamos para cuartos de final. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? No. La cámara sigue en el mismo sitio. Sí. ¿Cómo ¿Estás preparada? Are you ready for this? Are you ready? Nos vamos a jugar cuartos contra Gemma y Lucía. La vamos a matar. ¡La vamos a matar!
¿Se ve o no? Le he enfocado un poquito. Le he enfocado un poquito la carita. Sí. Para que se te vea bien. Que viene, que viene, que viene. Nos vemos nosotros. ¿Estás viendo el making, no? De locos. Claro, grabo desde fuera. Ah, Claro, cuando yo me meto en los coches, luego tengo que volver a por la cámara. hacer. Me he dado mucho por la GTT. Sí, no se dice hit, pero a veces soy un poco paleto. Nada.